Seguro que alguna vez te habrás preguntado si eras el dueño de tus decisiones, o bien, por qué realizaste una determinada conducta sin haberla pensado antes. Pues quizá no seas el único que estás salmando en tu cabeza, pero no la interpretes. No me refiero a que haya voces que te utilicen como si fueras una marioneta. Estoy hablando de procesos que van más allá de la conciencia, es decir, que están fuera de... vamos a llamarlo nuestra supervisión. Seguramente habrás escuchado que para tomar las mejores decisiones hay que hacerlo fríamente, hacer una lista de pros y de contras, y después de eso, de una forma inteligente, tomar la decisión correcta. Pero yo te hago una pregunta, ¿es esta la mejor forma de tomar decisiones? De lo que vengo a hablaros hoy es del clásico debate entre pensamientos y emociones, consciente e inconsciente. Para ello, quiero empezar hablándoos de algunos de los procesos cognitivos que están implicados en la toma de decisiones. El primero que se nos vendría a la mente es el pensamiento razonado. Es esta forma de procesar la información mediante la lógica. Nos guiamos también por la evidencia que tengamos acerca de ese tema. Un claro ejemplo es cuando vamos a comprar un coche. Solemos mirar factores de rendimiento, solemos mirar si nuestro bolsillo nos da el margen para poder comprarlo, miramos también qué tipo de combustible utiliza, miramos valoraciones de usuarios previos, la confiabilidad de la marca. Cuando compramos un coche, normalmente, no siempre, pero normalmente, tendemos a hacer una buena evaluación sobre el coste y el beneficio que puede tener. Esto es a lo que nosotros llamamos realizar una lista de pros y de contras. Pero, como en toda orquesta, necesitamos un director de banda. Son muchos los procesos cognitivos que están implicados en la toma de decisiones. ¿Y quién es entonces este director de banda? La metacognición. ¿La meta qué? Bien, déjame que te explique. Te apuesto lo que quieras a que alguna vez habrás reflexionado sobre si lo que estabas pensando era lo más adecuado, o sobre si la forma en la que estabas actuando era aquella que querías seguir. También sobre si la atención que has dirigido hacia algunos detalles, por ejemplo, a la hora de resolver un problema, era la más adecuada. Pues bien, esta capacidad es la metacognición, que dicho de una forma muy simple vendría a ser como pensar sobre el pensamiento. Pero como director de orquesta, esto va mucho más allá. Es el que tiene la capacidad de controlar y gestionar a todos los otros procesos cognitivos, como el pensamiento razonado del que hablábamos antes. Bien, pongamos un ejemplo. Muchas veces cuando nos enfadamos empezamos a pensar en bucle sobre qué motivos tenemos para estar enfadados con esa persona. Muchas veces hacemos un pequeño corte y decimos, ¿realmente estoy actuando de forma adecuada? ¿Realmente tengo motivos para estar enfadado? Y es aquí donde estamos utilizando la metacognición. Asimismo, cuando elaboramos un plan, y estamos poniendo a prueba una serie de estrategias y empiezan a dar error y reflexionamos sobre, oye, ¿estoy acertando con lo que estoy pensando o con lo que estoy haciendo? Ahí es cuando volvemos a usar a este director de orquesta. De ahí su importancia. Para seguir hablando de otros procesos cognitivos, haré uso del experimento de Walter Mischel. Este investigador cogió a varios niños de 4 años, les hizo a todos una pregunta, una muy sencilla. Si les gustaban las golosinas. A lo que todos respondieron, evidentemente, que sí. Entonces les hizo una propuesta. Él se iba a ir un momento fuera del despacho porque tenía algo que hacer. Iba a dejar una gominola. Los niños eran libres de decidir si querían comer esa gominola o, si esperaban a su retorno, tendrían 2. Entonces la mayoría aceptó el trato. No obstante, cuando pasaron apenas unos minutos, un gran número cogió. Sin embargo, otros empezaron a realizar una serie de estrategias. Mirar para un lado, empezar a tirarse del pelo, hablar consigo mismo, taparse los ojos. Finalmente, solo algunos niños consiguieron una recompensa mayor. Pensaron a largo plazo. ¿Qué pone de manifiesto este experimento? Pues nos habla del autocontrol, otro mecanismo cognitivo súper importante en la toma de decisiones. Pero además, vienen implícitos muchos otros. Recordemos cuando estos niños miraban hacia otro lado o se tapaban los ojos. Lo que estaban haciendo era desviar su foco atencional. Es decir, podemos ver el papel de la atención como un elemento fundamental a la hora de energizar la conducta. A la hora de dirigir nuestros pensamientos hacia algo. Es un factor muy importante. ¿Y por qué es tan importante el autocontrol? Porque suele correlacionar con el éxito tanto profesional como personal. Parece ser una capacidad imprescindible para mirar a largo plazo y controlar los impulsos que nos llevan a querer actuar solo por el presente, por la recompensa inmediata. Hasta ahora hemos visto algunos de los procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones, así que sigamos viendo algunos más. Como sé que te gustan los ejemplos, aquí tenemos para dar y regalar. Déjame hablarte entonces de Marta. Actualmente se está planteando cambiar de trabajo. Le han surgido 2 ofertas laborales. Una en una startup muy prometedora y otra en una empresa con mucha trayectoria. Es por ello que Marta deberá razonar
cuál de las dos opciones es la más adecuada. Tendrá que medir factores como el salario que ambos le proporcionan, cuál es el proyecto que tienen detrás, qué condiciones se adaptan mejor a sus necesidades. Pero además de razonar, tendrá que hacer uso de su memoria. ¿A qué me refiero con esto? Tendrá que hacer uso de todos los recuerdos, las experiencias que tenga vividas con empresas tanto más innovadoras, más prometedoras a futuro, como con algunas más antiguas, más rígidas en algunos sentidos. Además, esta memoria no solo estará ligada a sus experiencias, sino a los conocimientos que tenga de su sector, es decir, de las propias empresas a las que está yendo. Como mencionábamos antes, por ejemplo, el proyecto que las respalda, qué línea están siguiendo a futuro. Y además, Marta se verá influenciada por sus creencias y sus valores. Comprendamos que estos son de suma relevancia a la hora de entender el mundo y de relacionarnos con él. En el caso de nuestra joven profesional, si es una persona que tiende a la estabilidad, muy probablemente prefiera quedarse en una empresa que le aporte seguridad. Sin embargo, si quiere optar por la creatividad, por el riesgo, es muy probable que se sume al proyecto de la startup. Estos son algunos de los procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones. Suelen estar vinculados a lo que viene a ser el cerebro racional y consciente. Vale, pues ya está, así de sencillo. A partir de ahora lo que voy a hacer es, paso a paso, razonar todo, sopesar pros y contras, controlar mis impulsos y ¿qué más? Pero yo tengo una pregunta. ¿Realmente es así como tomamos la mayoría de nuestras decisiones? Es más, ¿es la mejor forma de tomar decisiones? Quiero que te plantees una cosa. ¿Te imaginas a cada paso que damos tener que pensar cómo apoyamos el pie, cómo colocamos los hombros todo el rato? Pongamos un ejemplo más complejo. Cuando queremos escoger una película en Netflix, nos ponemos a ver los trailers de todas las películas del género que buscamos y además luego sopesamos la opinión de los críticos. Bueno, podría hacerse, pero ¿y todo el tiempo que perderíamos? Capaz que ni saldríamos de casa. Es entonces donde entran nuestras amigas las emociones y ese extraño sujeto llamado el inconsciente. Definamos las emociones de una forma sencilla. Entendámoslas como un proceso con múltiples factores. Primero, un estímulo desencadenante. Puede ser interno o bien externo. En ambos casos, producen tanto una respuesta fisiológica, como por ejemplo los neurotransmisores, como una experiencia subjetiva. Mami, tengo hambre. Siendo este el componente más cognitivo. En muchos casos, estas respuestas fisiológicas y experiencias subjetivas pueden llevar a el desencadenamiento de conductas. Hasta hace unas décadas, la psicología menospreciaba el papel que tenían las emociones y los procesos inconscientes en la toma de decisiones. Sin embargo, a día de hoy son cada vez más los experimentos que ponen de manifiesto que son una herramienta muy potente y en muchos casos la más adecuada. Es por ello que quiero hablaros de Elliot, el famoso paciente del neurocientífico Antonio Damasio. Este se vio sometido a la extirpación de un tumor cerebral. Aparentemente, la operación había sido todo un éxito. No obstante, rápidamente se vieron terribles consecuencias. Tenía un funcionamiento cognitivo normal. Sin embargo, a la hora de tomar decisiones y actuar socialmente, tenía serios problemas. Resultó que la corteza prefrontal, relacionada con los procesos cognitivos como la toma de decisiones, la resolución de problemas, el control de los impulsos, se había visto afectada en su conexión con las áreas cerebrales más relacionadas con los procesos emocionales. Aún así, nuestro paciente mostraba altas capacidades cognitivas en tareas que requerían mucha abstracción, en cálculo matemático, en asociaciones lógicas. Pero claro, todo esto eran condiciones de laboratorio. Sin embargo, en la vida cotidiana tenía serios problemas a la hora de tomar decisiones. Se paraba en los detalles más irrelevantes. El propio Damasio reportaba que Elliot podía tirarse horas para elegir el próximo día en el que verse. Aunque sus facultades cognitivas parecían estar intactas, en su vida cotidiana era incapaz de desenvolverse de forma adecuada. Y no es que Elliot no fuera capaz de plantearse hipotéticas soluciones a los problemas o de valorar incluso las posibles consecuencias de estas. El problema venía cuando tenía que elegir una de ellas. Era incapaz. Para que os hagáis una idea, su mujer se divorció de él, cayó en engaños financieros y perdió todos sus bienes. El pobre era incapaz de ver las intenciones ocultas de los demás,
volviéndose muy susceptible y manipulable. Pero sigue sin explicar por qué realmente son tan importantes las emociones en la ecuación. Vale, ya voy con ello. Empecemos hablando de la memoria emocional. Sabemos que los recuerdos más vividos, los que más recordamos a lo largo del tiempo, son los asociados a emociones, tanto negativas como positivas, muy intensas. Es más, con el tiempo, en realidad, solemos recordar más bien qué nos hacía sentir una cosa que la cosa en sí misma. Entonces, si antes afirmábamos que las creencias, los recuerdos, el conocimiento jugaban un papel fundamental en la toma de decisiones, ¿podríamos afirmar que las emociones son claves en cómo procesamos y almacenamos la información? La memoria emocional ha supuesto una herramienta clave para nuestra supervivencia. Cuando detectábamos un estímulo que pudiera ser una amenaza, reaccionábamos de forma automática ante el reconocimiento de este mismo. Por el otro lado, si era un estímulo que parecía ser beneficioso, tendíamos a aproximarnos hacia él. Estos mecanismos antiguos siguen a día de hoy presentes en nosotros, y es que precisamente los procesos emocionales son los que influyen en la forma en que pensamos y en cómo actuamos. Por ejemplo, si tú, que ahora mismo estás experimentando curiosidad o incluso algún grado de euforia, decides suscribirte y darle like, ya sabrás por qué es. Te lo ha dictado el corazón o la cabeza, ya como tú lo quieras ver. Así que ya sabes, hazle caso a las emociones, yo no digo nada más. Vayamos con otro ejemplo. Este es súper ilustrativo a la hora de mostrar cómo las emociones muchas veces nos llevan a las mejores decisiones. Haremos uso entonces del experimento de Timothy Wilson. Para ponernos en contexto previo, Consumer Reports había juntado a un grupo de expertos sobre mermeladas para que las clasificasen en base a una serie de parámetros en una lista del 1 al 20, vamos a ponerle. ¿Qué hizo nuestro investigador? Cogió a sus propios estudiantes y les puso a clasificar las mermeladas, pero ellos simplemente, después de probarlas, debían clasificarlas. Sorprendentemente, el resultado de los estudiantes fue muy similar al de los expertos. Sin embargo, este experimento no sería interesante si no hubiera habido una segunda parte. Nuestro investigador cogió a otro grupo, pero en este caso debían justificar por qué habían escogido una y no otra. Debían desarrollar el motivo de su decisión. ¿Qué pasó en este caso? Pues que este grupo de estudiantes no obtuvo los mismos resultados que los expertos. Al parecer, este componente más consciente en sus decisiones alteró mucho los resultados, entorpeció la toma de decisiones. Como hemos podido comprobar, no siempre la razón, al margen de las emociones, es nuestra mejor aliada. De hecho, las emociones y la intuición son las que nos suelen llevar a la decisión adecuada en nuestro día a día. Un momento, os acabo de definir la intuición, pero ¿sabemos realmente lo que es? Definámosla como la capacidad que tenemos de comprender o percibir las cosas, las situaciones, los estímulos, no de una forma racional y lógica, sino de una forma automática, preconsciente. El ejemplo más claro que se nos puede venir a la cabeza es cuando conocemos a alguien y sentimos atracción o rechazo instantáneo por ellos. O bien, cuando estamos caminando por la noche y decidimos escoger una calle en lugar de otra simplemente porque nos da mala espina. Aunque la intuición puede parecer extraña y misteriosa, se basa en la memoria que tenemos almacenada y en cómo nuestro cerebro es capaz de forma no consciente de reconocer una serie de patrones o señales. Dicho esto, le abrimos la puerta a nuestro curioso amigo, el inconsciente. Y no me malinterpretéis, no me refiero al cuento ese en el cual reprimís vuestra atracción por algún familiar. Desde la perspectiva neurocientífica, comprendemos a este como todos los estados mentales y procesos que genera nuestro cerebro más allá de nuestra conciencia. Esto comprende desde aspectos emocionales, cognitivos, como conductuales. Por ejemplo, la intuición es un resultado de estos procesos. Nuestro cerebro previamente ha analizado multiplicidad de patrones y nos ha arrojado esta información. El procesamiento automático o inconsciente trabaja a alta velocidad, es capaz de manejar muchísimos datos y además de realizar varias tareas a la vez. Por eso, cuando aprendemos algo, empieza siendo muy lento, pero cuando lo sistematizamos, podemos hacer muchas más cosas a la vez. El caso más claro es la conducción. Empezamos teniendo que atender a todas las cosas que hacemos, pero con el tiempo podríamos ser capaces de beber algo mientras conducimos, hablar con alguien, cosas que a lo mejor no deberíamos hacer, pero que somos capaces. Pero entonces, ¿en qué quedamos? Al principio nos hablabas de que este cerebro consciente, estos procesos cognitivos, habían sido un salto evolutivo que nos permitían tomar grandes decisiones, evaluar las consecuencias a largo plazo e incluso planificar paso a paso las mejores estrategias. Pero vas luego y nos hablas de lo eficaces que son las emociones, de lo rápido que es la intuición. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues como casi todo en psicología, en un depende. La integración de lo consciente y de lo inconsciente es lo que nos ha hecho llegar a donde estamos. Hemos roto muchísimas barreras como especie. El pensamiento consciente
tiende a ser analítico, va paso a paso, pero está muy limitado por su capacidad. Por el otro lado, el inconsciente, muy potente, muy rápido. Sin embargo, podemos llegar a sistematizar errores sin la evaluación del consciente. Es más, no suele evaluar las consecuencias a futuro. Por ello, la integración de estos dos sistemas es la clave. No habría debate si nuestro cerebro consciente fuera como un superordenador sin limitaciones. En ese caso, el análisis racional siempre sería la mejor alternativa. Sin embargo, sabemos que tenemos una máquina con importantes limitaciones a la hora de trabajar. Y es que, aunque no lo parezca, la mayoría de decisiones que tomamos en la vida cotidiana son emocionales e inconscientes. Lo que pasa es que nuestro cerebro, posteriormente, justifica por qué hemos realizado una determinada conducta o hemos pensado una determinada cosa. El ejemplo más claro es cuando conocemos un grupo de personas nuevas. Solemos sentirnos atraídas por unas antes que por otras y nos acercamos a estas. Si te preguntaran, tú dirías que te fuiste con Pepe o con María porque pensaban más parecido a ti o porque vestían como tú. Sin embargo, al tomar esa decisión, nunca te habías parado a pensar previamente. Y eso es lo que solemos hacer. Nuestro cerebro tiende a justificar las decisiones que ya se habían tomado previamente. No obstante, si hiciéramos caso omiso a nuestras decisiones preconscientes, tropezaríamos sistemáticamente con la misma piedra. Seríamos incapaces de reaprender algo o de redirigir el curso de nuestras acciones. Es más, muchas veces, para tener éxito, tenemos que no escuchar al miedo. El caso más común, y la típica frase que solemos usar, es salir del área de confort. Muchas veces tenemos que movernos al contrario de lo que nos dicta nuestra cabeza, para conseguir una situación mejor. Además, es que muchas veces nuestras emociones no son funcionales y nos alejan de la realidad. Seguro que te habrá pasado que cuando te has enfadado, en ese momento sentías que la gente era egoísta, que eran pesados. Luego, cuando has pensado en frío, te has dado cuenta de que no tenías motivos para percibir las cosas así. La interdependencia de estos dos sistemas se puede ver de forma clara en el caso de Elliot, donde la desconexión entre la corteza prefrontal y las otras áreas relacionadas con los procesos emocionales le llevaban a no poder tomar decisiones de manera efectiva en su vida cotidiana, así como tener que analizar detalles súper irrelevantes que le llevaban horas y horas. Por otro lado, recordemos el experimento de Michelle, que puso en manifiesto la importancia de la gestión emocional, del autocontrol y del razonamiento en la consecución de recompensas a largo plazo, en la consecución de mejores recompensas. Así que ya sabéis, no hay una respuesta sencilla y corta. No es que los pensamientos sean mejores que las emociones o que el consciente supere al inconsciente. No, todos estos sistemas, estos procesos, en su conjunto, es lo que nos ha llevado a donde estamos. Así que bueno, espero que hayáis disfrutado el vídeo de hoy. La verdad que es un proyecto que arranco con muchísima ilusión. La idea es divulgar todo lo que pueda esta disciplina tan maravillosa como es la psicología. Así que cualquier duda que tengáis, cualquier tema que queréis proponer, incluso cualquier recomendación, todo es bienvenido. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima.